Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Escándalos de Series Turcas. En este video les cuento cada detalle, así que si les gusta, recuerden suscribirse y apoyar con el botón de unirse. Gracias por estar aquí y vamos con la historia. Anoche, el aeropuerto de Estambul se convirtió, sin planearlo, en escenario de una confesión que dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Afra Sarıoğlu, con ese porte elegante que la caracteriza y un aire sereno propio de quien regresa de unos días de descanso, fue sorprendida por los reporteros apenas cruzó la puerta de llegadas. A pesar del cansancio, se detuvo. Y en cuestión de minutos dijo lo que muchos esperaban desde hace tiempo. Habló abiertamente de sus sentimientos por Mert Ramazan Demir. Al principio, el momento tuvo un toque de sorpresa. Afra, cegada por los primeros destellos de las cámaras, mostró un gesto de desconcierto antes de esbozar una sonrisa tranquila, casi cómplice. Vestía de manera sencilla, sin artificios, irradiando esa naturalidad que el público adora. Entonces un periodista, aprovechando el silencio expectante, lanzó la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua. Se habla mucho de tu relación con Mert. Todos esperan una declaración tuya. Fue como si el aire se quedara quieto. Afra respiró, miró de frente y respondió con una sinceridad que desarmó a cualquiera. Se ha dicho mucho de Mert, pero yo nunca había contado lo que realmente significa para mí. A partir de ahí, las palabras fluyeron con una honestidad que conmovió al hall entero. Cuando Mert apareció en mi vida, empecé a reconocer partes de mí que tenía olvidadas. Su energía, su forma de mirar el mundo, la manera en que trata a la gente, hay algo especial en todo lo que hace. A veces me basta cruzar una mirada con él para que todo dentro de mí se calme. Es auténtico, y cada día entiendo mejor el valor de lo que estamos viviendo. Los reporteros, habituados a las respuestas evasivas del mundo del espectáculo, se quedaron en silencio. Aquello no sonaba a estrategia mediática, sino a testimonio vivido. Por primera vez, Afra hablaba sin rodeos del hombre que, según sus propias palabras, le devolvió la confianza. Mert me enseñó a confiar. Yo suelo ser reservada, me protejo mucho, pero con él me siento segura. Nos conocimos en el set de Yalan, y lo nuestro no fue algo planeado. Creció despacio, tomó fuerza con el tiempo, y hoy somos dos personas que se entienden de verdad. A pesar del bullicio del aeropuerto y de los curiosos agolpados para escucharla, Afra se mantuvo firme y reveló el secreto de su vínculo. Lo más fuerte entre nosotros es la amistad. Antes que nada, somos grandes amigos. Nos encanta reír, decir tonterías, disfrutar de lo simple. Puede que desde fuera no siempre parezcamos la pareja más romántica, pero hay algo genuino y profundo entre nosotros. Él me comprende como nadie. La franqueza del momento invitó a un colega a formular la pregunta inevitable. ¿Hay planes de boda con Mert? La actriz no necesitó más que una sonrisa luminosa para encender titulares, y luego añadió, sin prisa, estamos muy felices. Enfrentamos lo que trae la vida juntos y preferimos vivir el presente antes que diseñar el futuro. Cuando estás con la persona correcta, el futuro se escribe solo. Su respuesta, madura y dulce a la vez, no solo ablandó corazones, también desbarató los rumores de crisis que llevaban semanas flotando en redes. Con calma, Afra fue tajante. Escuchar esas cosas no me molesta, me sorprende, porque entre nosotros nunca hubo una ruptura. Al contrario, estamos más cerca que nunca. Que no nos vean todo el tiempo no significa distancia. Dichas así, con serenidad y convicción, sus palabras se interpretaron como confirmación de que la pareja está viviendo un gran momento. Afra también se permitió describir el papel que Mert ocupa en su día a día. Hay jornadas en las que el set me exprime. Llego agotada, pero Mert logra levantarme el ánimo con un simple mensaje. Su energía positiva es contagiosa, y su apoyo es constante. Tener a alguien así a mi lado es un verdadero privilegio. En cuestión de horas, el video corrió como pólvora. Twitter, TikTok y los programas matinales amanecieron analizando cada mirada y cada pausa. Los fans comentaban que su gesto lo decía todo, que por fin se entendía cuánto significaba Mert para ella, que esa sinceridad era la prueba más contundente. En las imágenes se veía a una Afra apurada por llegar a su automóvil, pero dispuesta a detenerse para hablar desde el corazón. No tenía el tono rígido de alguien que quiere controlar un discurso, más bien transmitía la paz de quien ya no le teme a mostrarse vulnerable. En Escándalos de Series Turcas no pudimos evitar emocionarnos con sus palabras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que lo de Afra y Mert es de las historias más genuinas de la industria turca? ¿Les gustaría verlos nuevamente en un proyecto juntos o caminando de la mano en la alfombra roja? Los leemos en comentarios. Y si aún no se han suscrito,
Háganlo ahora mismo a Escándalos de Series Turcas. Activen la campana y únanse con el botón de unirse para seguir trayéndoles momentos exclusivos del mundo del espectáculo. Volviendo a las imágenes del aeropuerto, hubo un detalle difícil de ignorar: la sonrisa que se dibujó en el rostro de Afra cuando escuchó el nombre de Mert. Fue un gesto mínimo, casi tímido, pero suficiente para derretir a los fans apostados detrás de las vallas. Esa expresión resumía lo que las palabras venían intentando traducir: un amor maduro, tranquilo y correspondido. Expertos en medios coinciden en que lo ocurrido puede marcar un punto de inflexión en la relación de Afra con la prensa. Durante mucho tiempo prefirió mantener en reserva su vida privada, concentrándose en su oficio. Sin embargo, la transparencia con la que habló ahora la muestra más cercana, más humana y, sobre todo, más auténtica. Algunos analistas sostienen que esta etapa podría redefinir su vínculo con los medios. Lejos de los escándalos, Afra y Mert parecen haber construido algo sólido, sostenido en el respeto, la amistad y la admiración mutua. En una industria en la que los amores fugaces son casi la norma, lo suyo destaca por su estabilidad y sinceridad. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, la pregunta se repite: ¿creen que el amor de Afra y Mert podría desembocar algún día en una boda? ¿O su magia está, precisamente, en no forzar los tiempos y dejar que la vida fluya, tal como ella dijo? Cuéntenlo en los comentarios y no olviden dejar su me gusta para que más personas descubran esta historia que está conquistando corazones dentro y fuera de Turquía. La noche terminó con una imagen imborrable. Antes de pasar el control de salida, Afra se volvió hacia los periodistas, escuchó una última pregunta sobre Mert y, en lugar de responder con más palabras, sonrió de nuevo. Ese gesto bastó para que miles de espectadores se enamoraran aún más de su naturalidad. Tal vez el secreto de esta pareja sea la sencillez con la que viven su amor, sin ruido innecesario. Porque, como dijo Afra al final de su breve charla, Mert tiene un lugar muy especial, no solo en mi vida, sino en mi corazón. Cada día a su lado me recuerda quién soy. A veces callamos, pero incluso en ese silencio hablamos nuestro propio idioma. Y con esa frase, por un instante, el aeropuerto entero pareció silenciarse, como si todos entendieran que estaban ante una confesión que no necesitaba titulares para ser inolvidable. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo, aquí en Escándalos de Series Turcas. Cuídense y hasta pronto.